Bienvenidos al tema número 11 de nuestro seminario bíblico, profético, histórico del libro de Daniel. Hoy vamos a entrar al capítulo número 3 del libro de Daniel y vamos a ver en este capítulo de que hay una lealtad que los seres humanos tienen hacia los hombres, pero también hay una lealtad que los seres humanos tienen hacia Dios, su creador. En el capítulo 2 que vimos la semana pasada, en el tema pasado, vimos que Nabucodonosor reconoció al Dios de los cielos y de la tierra, aquel Dios creador que pudo revelar los misterios del futuro al rey y que también lo reconoció como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy en el tema vamos a ver que en el capítulo 3 de Daniel, que Nabucodonosor llega a reconocer a Dios desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Esta vez lo reconoce como el libertador supremo y el Dios todopoderoso. De esta manera les invito a abrir Daniel capítulo 3, el versículo 1, donde dice la palabra: Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos algo muy interesante. Esta imagen que él levantó en este lugar que la Biblia lo denomina el campo de Dura, era una planicie muy grande donde la gente desde muchos kilómetros de distancia podía ver esa imagen. Lo que Nabucodonosor quería es que todo el mundo vea a la distancia ya su imagen. Vimos que era una imagen dorada de oro, lo que significa que también cuando el sol caía sobre esa imagen, ella resplandecía. Y seguramente era un espectáculo impresionante que se tardó seguramente muchos meses en construir tal imagen, tal estatua, y con seguridad era un motivo de conversación durante muchos meses de toda la gente que vivía en Babilonia. Lo que Nabucodonosor hizo aquí era algo parecido a lo que Nimrod había hecho cuando levantó la Torre de Babel. Pues cuando Nimrod levantó la Torre de Babel en Génesis 11, verso 2, recordamos que también lo hizo en una planicie para que todo el mundo de lejos lo vea. Génesis 11, versículo 2, allá en la llanura, en la tierra de Sinar, se establecieron y ahí edificaron la Torre de Babel. Y de la misma manera Nabucodonosor, ahora unos cuantos siglos después, cuando le toca a él reinar sobre Babilonia, levanta una imagen grande dorada en este lugar para que todo el mundo lo vea de lejos. Ahora aquí algo muy interesante ocurre, pues las dimensiones de esta imagen tienen unos números que nos hacen pensar inmediatamente. Dice en el versículo 1 que la altura era de 60 codos y su anchura de 6. 66, 66, eso nos hace pensar en el 666. Y cuando vamos a analizar un poquito más allá, y saltamos al versículo 5 y vemos que el rey Nabucodonosor llama a los músicos para tocar en la dedicación de esta su imagen. Eran justamente 6 instrumentos que se mencionan y de esta manera realmente completamos el 666. Pues dice el versículo 5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zamponia. 6 instrumentos. Muy interesante. Volvemos al versículo 1 y analizaremos lo que pasa aquí. Nabucodonosor había recibido un sueño. Recuerden, en el capítulo anterior, en el tema anterior, Nabucodonosor había visto el futuro a través de una imagen, una estatua de diferentes metales. Y la cabeza de esa imagen era ¿de qué? De oro puro y representaba a Babilonia. Y ahora él, Nabucodonosor, recordó
seguramente este sueño que había tenido y la interpretación que había recibido, y que después de él vendría un reino inferior de plata, luego otro de bronce, luego otro de hierro, luego uno subdividido de hierro y de barro. Entonces, cuando Nabucodonosor originalmente había recibido el sueño del futuro y la profecía, él estaba muy feliz. Recordamos que en Daniel 2, versículo 46, Nabucodonosor se había humillado ante Daniel, y en el versículo 47 había dicho: ciertamente el Dios vuestro de los hebreos es Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios. Y ahora, con seguridad, Nabucodonosor estaba bastante satisfecho por ser la cabeza de oro. Pero pasando el tiempo comenzó a dudar y decir: pero no me agrada, no me gusta que mi reino Babilonia va a caer y que vendrá otro reino inferior al mío. No, esta profecía del futuro no me agrada mucho, no me gusta. Entonces Nabucodonosor cambió totalmente interiormente, volvió a rechazar al Dios verdadero, volvió a rechazar el sueño profético que había tenido y decidió: yo voy a hacer una imagen de puro oro, de cabeza a pie. En otras palabras, después de mí no vendrá ningún otro imperio o reino inferior. Babilonia va a ser para siempre. Nunca va a caer Babilonia, no va a ser conquistada Babilonia. Eso era el deseo que él tenía en su corazón y que expresó a través de esta imagen que levantó. Entonces, ¿qué pasó? Él estableció su propia profecía del futuro, convirtiéndose en un falso profeta. Pues Nabucodonosor dijo: toda la imagen será de oro, de cabeza a pie. En otras palabras, yo dicto el futuro, y el futuro significa que Babilonia nunca caerá. No vendrá nunca un reino inferior al mío, sino Babilonia será eterna. Entonces esta era la nueva falsa profecía que él estaba ahora en su falsa religión babilónica queriendo imponer a la gente, a los moradores de Babilonia. Vamos a leer aquí lo que pasa en el versículo 2. Volvemos a Daniel 3, versículo 2. ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces él convoca a toda su gente administrativa que trabajaba de alguna manera en alguna función oficial en su gobierno de Babilonia. Y lo que él quería, los llamó a la dedicación de la estatua, y en el versículo 3 sigue: que fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Fíjense, Nabucodonosor, en oposición a la imagen que Dios le había mostrado, él levanta su propia imagen de puro oro, trae toda la gente importante, políticamente hablando, de su gobierno, de todas las provincias, a la dedicación de la estatua. Y en el versículo 4 dice: el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Oh, era una reunión muy religiosa, una reunión religiosa con un propósito de que todo el mundo, toda la administración se incline y adore la imagen de oro. En otras palabras, acepte la profecía de Nabucodonosor, la falsa profecía babilónica, de que Babilonia será por siempre. El rey Nabucodonosor los quería adoctrinar a su manera y no lo hizo dándoles la posibilidad de libre albedrío. Si quieren, acepten mi versión de la profecía, y si quieren, manténganse con la versión de la profecía antigua. No, él dijo:
van a aceptar mi versión de la profecía. Porque si no os postréis de rodillas y adoréis, ¿qué va a ocurrir? Dice el versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto era muy serio. Pues él sabía muy bien, la gente de Babilonia, en el capítulo anterior, capítulo 2, todo Babilonia se había enterado del sueño del rey y de que había una secuencia de reinos y que al final, después de la secuencia de los reinos, vendrá una piedra. Recuerden, el reino eterno de Dios, que vendrá y pondrá fin a todos los reinos terrenales. Babilonia y la gente que habitaba ahí conocía el verdadero sueño y la verdadera interpretación bíblica, profética de Dios. Y ahora Nabucodonosor quería dedicarse a que su población renuncie a esa visión, a ese sueño verdadero del futuro y acepte una nueva forma de pensar y bajo amenaza de muerte. Entonces, por eso trajo todos los líderes políticos para que ellos se consagren a esa nueva forma de ver el futuro y obviamente retornen a sus lugares para transmitirlo a todas las masas y a todas las personas que ellos representaban y sobre los cuales ellos tenían influencia. Entonces, él los convoca a todos y hace seguramente había banquetes, desfiles, y todo un montón de movimientos, despliegues militares, música, muchos músicos con sus instrumentos. Y de esta manera, en Babilonia, lo que el rey Nabucodonosor quería hacer era unificar la religión con la política, el gobierno con el Estado. Y en realidad, Nabucodonosor mismo representaba en sí mismo el mandato político como también religioso, porque él dictó aquí una ley religiosa, y la ley religiosa era: hay que adorar esta imagen, y si no, a la muerte. Era una situación muy difícil. Lo que pasó fue que Nabucodonosor era una persona muy religiosa, y Babilonia era sumamente religiosa también. Los historiadores cuentan que había decenas de templos en Babilonia. Ellos adoraban a decenas de diferentes dioses y divinidades y tenían muchas imágenes y ídolos para diferentes dioses. Y no había ningún problema que uno creyese en un dios, el otro creyese en el otro dios. Y cuando todos llegaron a la reunión de la dedicación de esta gran estatua, todos decían: yo venero a otra divinidad, a otro dios, pero no importa, a este más lo voy a adorar, porque ellos adoraban a diversos dioses, no había problema para ellos. Pero era un gran reto para ¿quiénes? Para los hebreos, para los hijos de Dios en Babilonia. Pues ellos habían sido instruidos por Dios de tener solo un Dios y adorar solo a un Dios, el creador de los cielos y de la tierra, según lo que ellos recibieron, los 10 mandamientos, aquí en Éxodo capítulo 20, donde en el versículo 4 y 5, en el segundo mandamiento, Dios había dicho: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Tremendo. Entonces, ellos sabían desde niños, fueron instruidos: solo hay un Dios verdadero, el que creó el cielo y la tierra. A Él nomás tenemos que adorar. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué situación tan difícil? Ellos estaban en Babilonia. Recuerdan que Israel había sido conquistada por los babilónicos y habían sido llevados cautivos allá, más como 10,000 personas, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Y Dios inclusive había predicho de que ellos iban a estar en esta situación difícil. Busquen conmigo Deuteronomio, capítulo 28. Es un capítulo que nos habla de las consecuencias de la obediencia, como también de las consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 15 dice, Deuteronomio 28, 15,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego vienen un montón de cosas y en el versículo 36 dice, el Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, en este caso Babilonia, y ahí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, es decir, a dioses de madera, de piedra o de cualquier otro material. Y eso es lo que ocurrió. Recuerden que los israelitas llegaron a estar en Babilonia por su infidelidad hacia Dios, y ahora estaban ahí y estaban en esa situación difícil. Es realmente una pena que siempre los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que se ponen en el camino de la verdadera adoración son la minoría. Y siempre es la mayoría, gran mayoría, que se inclina a la falsa adoración babilónica, como por ejemplo, en este caso lo vamos a ver. Lo que Nabucodonosor quería entonces hacer era implementar no solamente en sus súbditos babilónicos, sino también en los hebreos, los pocos hebreos que estaban ahí, su visión del futuro, su falsa profecía. Y vamos al versículo 5 y 6, ya hemos visto, aquí llaman con todos los instrumentos musicales a que todo el mundo se postre y adore la imagen. Y aquí el Nabucodonosor utiliza los dos recursos más poderosos para insinuar, para doblegar a una persona. Uno es, por un lado, forzarlo a través del placer, en este caso la música, los instrumentos, las emociones, los sentimientos, pero también, por otro lado, si no haces caso a esa insinuación, entonces a la muerte, amenaza de muerte, dolor. Entonces el ser humano, pues, frente a esas dos muy fuertes motivaciones, se hace arrastrar hacia la falsa adoración. Pero no todos, no todos. Había unos cuantos jóvenes que no participaron en esto, como veremos a continuación. De todas maneras, en el versículo 7, después de la terrible amenaza de muerte, dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Naciones, pueblos, lenguas, pues lo que Nabucodonosor quiere, lo que Babilonia quiere y desea es dominar el mundo entero, dominar todas las poblaciones, dominar toda la gente, y no le importa cómo lo logra, a través de las amenazas, a través de la imposición dictatorial. Lo que a él le importa es que todos acepten su falsa adoración, su falsa profecía. Por si acaso, la palabra adorar aparece en todo el capítulo 12 veces. Tan importante es, hay que adorar, tienen que adorar la imagen, y lo repite, tienen que adorar la imagen cuando suena la música, y si no adoras la imagen, entonces esto ocurrirá, tienes que adorar. Entonces todo es en relación a imponer las personas a la falsa adoración idólatra. Y la música jugó su rol importante. Ustedes saben, la música toca tus sentimientos, tus emociones. La música es majestuosa. La música te puede manipular tus emociones para que a través de la influencia de ella con más facilidad te subyugues, en este caso la falsa adoración. Lo que Nabucodonosor hacía no era una invitación. Por favor, los que quieren adorar mi imagen, adórenla. Les invito a adorarla. No, era una imposición brutal. Había un horno de fuego ahí, seguramente a la vista de la gente, a cierta distancia. Quizás inclusive había varios hornos, no lo sabemos. Pero había un humo amenazador que subía por ahí. La gente veía el humo y el horno y la imagen y decía, me inclinaré nomás, prefiero seguir vivo. Y la gente se inclinaba y todo el mundo se postraba frente a la imagen.
Pero ocurre, como vemos aquí en la imagen, que no todos se inclinaron ante la imagen, no todos se postraron y adoraron. Vamos al versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír los instrumentos musicales, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Yo me imagino que Nabucodonosor, antes de escuchar la noticia, estaba muy feliz. Todo el reino inclinándose ante su imagen, ante su falsa versión del futuro, rechazando al Dios verdadero y la profecía verdadera. Y entonces él estaba feliz ahí. Yo estoy logrando mi objetivo. Estoy transformando la mente de todos los que están viviendo en mi reino. Y de repente le llegan esas noticias. Rey, ocurre que haya unos cuantos jóvenes, 3, que están sobre los negocios del rey, que no se han postrado. Y el versículo 8 dice que fueron algunos caldeos, algunos varones caldeos, vinieron y acusaron maliciosamente. Aquí vemos algo tremendo. En primer lugar dice algunos caldeos. Acusaron maliciosamente. ¿Quiénes eran estos? Muy probablemente eran algunos de los sabios del capítulo anterior, que cuando el rey recibió un sueño y ellos no pudieron responderlo, y Dios le inspiró a Daniel y a sus 3 amigos, y Daniel sí lo pudo responder. Ellos se sintieron terriblemente humillados. ¿Cómo es posible? Y aunque esos mismos jóvenes hebreos, gracias a ellos también, ellos se salvaron. Recuerdan que Daniel intervino por ellos. Aún así, en su corazón guardaban rencor, amargura, humillación. Ellos querían buscar una posibilidad de devolver y de alguna manera hacerlos caer a los jóvenes. Era tremendo. ¿Recuerdan? Ellos eran vengativos. Ellos eran envidiosos, terriblemente envidiosos, pero vengativos. Buscaban una forma de hacerlos caer, de colgarlos a los pobres jóvenes hebreos. Realmente eran ingratos, yo diría. ¿Cómo es posible que actúen así? Pero así es el ser humano en su corazón cuando Dios no está en él. Entonces los acusaron maliciosamente, y no solamente los jóvenes hebreos no participaban en la adoración de esta imagen, ellos nunca participaban en nada de la religión babilónica. Porque cuando ellos le hablan al rey, en el versículo 12, dicen al final: no te han respetado, no adoran tus dioses. No se trataba solamente de este ídolo. Se trataban de que los hebreos rechazaban la religión babilónica y se mantenían fieles a sus principios del Dios verdadero. Entonces ellos los acusaron de traidores. Los acusaron de que estaban ellos en deslealtad hacia el rey de Babilonia. Y era una situación muy peligrosa. Ellos comenzaron a influenciar maliciosamente en la cabeza, en los pensamientos del rey Nabucodonosor. Ellos lo manipularon, su ego de Nabucodonosor, su egoísmo, su orgullo. Fíjense cómo lo hicieron. En el versículo 12 dicen, al final: estos varones, oh rey, no te han respetado. Nabucodonosor en su orgullo, en su ego, no me han respetado. Entonces, ¿qué más? No adoran tus dioses. ¿Cómo es posible que no adoren mis dioses? Trabajaban, manipulaban el ego, el orgullo de Nabucodonosor y siguieron. Y tampoco adoran la estatua de oro
que has levantado, que tú has levantado. ¿Cómo es posible? Es una traición. Esto es algo que tú no puedes permitir. Ellos son desleales a ti. Entonces, recuerden que en esta reunión, frente a la imagen, ¿quiénes estaban presentes? Solamente estaban presentes seguramente miles de administradores políticos que trabajaban en diferentes funciones del gobierno de Babilonia. Y dentro de esos miles, solo había unos cuantos hebreos. Entonces, el plan malicioso era eliminar a todos los pocos hebreos que había en la administración babilónica. Y fíjense cómo lo hicieron, o cómo intentaron hacerlo. Antes de seguir al siguiente versículo, quiero preguntar, ¿por qué estaban estos tres amigos en primer lugar ahí? ¿Alguna vez se han preguntado, por qué Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí? Entonces, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué estaban ahí sabiendo que no deben adorar una imagen? Ahora, vamos a ver qué es lo que el ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Ellos simplemente cumplieron con los requerimientos del rey hasta donde fue posible. El rey dijo, tienen que venir todos a la dedicación de la estatua. Muy bien, eso sí podían cumplir y fueron y estaban pues ahí presentes, seguramente estaban viendo, hablando entre sí, qué pena lo que está ocurriendo aquí. Pero entonces el rey, ¿qué hizo? El rey exigió, ahora hay que adorar la estatua, hay que postrarse ante ella, hay que arrodillarse. Eso ellos ya no podían cumplir. El primer punto, ir y estar presente en la dedicación, todavía ellos no estaban comprometiendo la verdadera religión. Pero el punto de adorarla, de postrarse, ahí sí, esto no podían ellos obedecer, no podían cumplir. Ahí tenían que tomar una decisión. ¿A quién obedezco? ¿Al hombre, aunque sea el más poderoso de la tierra, el rey Nabucodonosor? ¿O a Dios antes que los hombres? Y ellos decidieron a Dios antes que a los hombres obedecer. Versículo 13 sigue diciendo, entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y ahora ocurre algo muy interesante. El rey es ciertamente tolerante y les quiere dar una segunda oportunidad. Otros reyes de su época no lo hubiesen hecho. Otros reyes de su época lo hubiesen directamente matado a los traidores o a los supuestos traidores. Pero este rey, aunque está ya muy furioso y con ira, les quiere dar una oportunidad más. Y les dice, versículo 14, habló Nabucodonosor, les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, y vuelve a repetir los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí hay una situación donde el rey les dice, aparte de darles una segunda oportunidad, les dice que Dios les podrá librar de mis manos. Aquí está el rey Nabucodonosor hablando un poquito parecido a lo que hablaba antes, en otra época, el faraón. Recuerden que en Éxodo capítulo 5, el versículo 2, en cierta ocasión, el faraón desconoció al Dios verdadero y habló a Moisés diciendo lo siguiente. El faraón, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios, al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Algo parecido aquí en Daniel, capítulo 3, el rey dice algo parecido en el versículo 15. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y qué frágil es la memoria humana, porque Nabucodonosor, unos cuantos, no sabemos, meses o años antes, había recibido el sueño del futuro. ¿Y qué había dicho Nabucodonosor acerca del Dios verdadero? Volvemos a Daniel 2, versículo 47. Él había dicho, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores.
Rey de Reyes. Y ahora, en el capítulo 3, de repente dice, ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Aquí vemos que realmente Nabucodonosor se volvió a apartar bastante harto de la verdadera adoración y del Dios verdadero que había comenzado a conocer ya. Ahora, él no puede aceptar la desobediencia y quiere llevarlos a la muerte. Les da la segunda oportunidad, pero los amigos reaccionan muy interesantemente. Ellos dicen algo que realmente debemos nosotros recordar porque es muy importante. Versículo 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahora viene algo importante, el versículo 18 dice, y si no, es decir, y si no nos libra, y si nos morimos en el horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo pienso que el rey Nabucodonosor estaba muy frustrado. 3 años los había educado en su universidad. Les habían dado nuevos nombres para cambiar su identidad. Y seguían los hebreos que los había traído de Jerusalén. No había podido cambiar su mente ni su corazón. Seguían igual en su opinión, en su postura, en su lealtad hacia el verdadero Dios. No habían cambiado nada. Su decisión de ellos lo revelaba todo. Ellos decían sí o sí. Cuando ellos decían sí, era un sí. Cuando ellos decían no, era un no. Gracias, Rey, que nos das una segunda oportunidad, pero no es necesario. Vamos al horno de fuego. Porque no te vamos a obedecer en esto. Porque esto va contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios es mayor que la ley de los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. También lo dijeron los discípulos en el libro de Hechos. En Hechos, por si acaso, para que lo tengamos aquí, Hechos 5, versículo 29, donde Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo hicieron aquí los amigos de Daniel. Por si acaso, ¿por dónde estaba Daniel? ¿Por qué no estaba Daniel en este relato? Hay diferentes opciones. La Biblia no dice dónde estaba. Uno puede estar que estaba enfermo y no estaba en la reunión. Otro puede ser que estaba de viaje. Quizás el rey lo envió en algún viaje diplomático. Y tercera es que el rey, conociendo a Daniel, que Daniel mismo le había dado el sueño y la verdadera interpretación, quería evitarse un mal rato con Daniel y dijo, Daniel, no vengas tú. No lo sabemos, pero Daniel no estaba. Pero sí sabemos que Daniel siguió leal y fiel, porque en el capítulo siguiente, capítulo 6, ahí nos habla de que Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Se recuerdan? Por la lealtad hacia Dios. Así que no sabemos la razón exacta por qué no estaba Daniel, pero sabemos que Daniel, si hubiese estado presente, igual hubiese estado de pie y le hubiese metido al horno de fuego. Eso sí sabemos. Entonces, en juego en esta situación estaba ahora la reputación de Dios mismo. Porque los 3 jóvenes fieles estaban de pie, todo Babilonia de rodillas frente a la imagen, y el rey embriagado de su poder ilimitado. Él podía dominar todo el mundo, pero no podía dominar a esos 3 jóvenes. Podía dominar todas las conciencias y las mentes de la gente a través de las amenazas terribles. Pero los jóvenes sabían, si morimos creyendo en el Dios verdadero y un día resucitaremos. Cuando el Señor venga por segunda vez, cuando venga esa piedra y ponga fin a esta imagen idólatra, ¿recuerdan? Entonces ellos estaban en ese sentido tranquilos, según más o menos lo que dice Apocalipsis 2, donde nos da un ejemplo muy interesante respecto a esto. Apocalipsis 2, versículo 10, donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos conocían esto también. Ellos sabían, si es que tenemos que morir, moriremos.
pero no vamos a ser desobedientes hacia Dios. Y un día, cuando venga el Mesías por segunda vez, volveremos a despertar del polvo para morar en el eterno reino de Dios donde mora la justicia. Ellos sabían esto muy bien. El rey no podía soportar su desobediencia, esta contradicción, esta falta de autoridad frente a todo el mundo que estaba observando la situación. Tenía una ira irracional y perdió finalmente su cordura. Y lo que dijo era lo siguiente, versículo siguiente. Él dice en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, ordenó que el horno se calentare 7 veces más de lo acostumbrado. Dijo, ¡a la muerte con ellos! ¡Calienten el horno 7 veces más! Pero en realidad era ilógico. Si quería hacerles un daño mayor, debería haber dicho, bajen la temperatura para que sufran más tiempo en el fuego lento. Porque al decir calienten el horno 7 veces más, en realidad iban a morir mucho más rápido. Así que era irracional lo que estaba diciendo el rey, pero simplemente los enviaba a la muerte. Y era tan caliente que la Biblia dice en el versículo 22 al final, que el fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los que los llevaron a su muerte, los soldados que los metieron al horno, murieron, aunque ellos no estaban en el horno. Tal magnitud de fuerza y de fuego y de calor había. Pero, ¿qué es lo que pasa a continuación? Versículo 20. ¿Qué ganó el rey con su furia? Mandó a sus hombres muy vigorosos que tenían su ejército, guerreros que no tenían miedo, inclusive fueron a la muerte para echar a los muchachos al fuego, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vamos a ver esta imagen, cómo Nabucodonosor está viendo a los muchachos en el fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ellos no sabían qué iba a pasar, no sabían si iban a morir o si Dios quizás iba a intervenir milagrosamente. Simplemente dejaron su destino en las manos de Dios. Ellos sabían, como le habían dicho al rey, Dios puede librarnos. Y si no, igual nosotros no vamos a adorar la imagen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ganó el rey con su furia? No ganó nada. Pero mucho es lo que ganó la verdad. Al calentarse 7 veces más el horno, el milagro que ocurrió fue mucho mayor, mucho más obvio y espectacular, como si hubiese sido un fuego normal. Porque en ese fuego intenso, imposible de soportar, ¿qué pasó? Estaban caminando felices los muchachos, dice la Biblia. Vamos a ver a continuación. Lo único que se quemó fueron sus cuerdas que los estaban atando. El rey vio eso, no lo podía creer. Se dio cuenta, aquí hay intervención divina, esto es sobrehumano, no puede ocurrir. Que ellos caminen felices en el fuego y lo único que se haya quemado las cuerdas. Dios está actuando en su favor de esos muchachos. Y entonces ellos caminaban en el fuego y no salieron por si acaso. Feliz caminaban en el fuego. Quizás nosotros hubiésemos estado ahí en el fuego. No me estoy quemando rápido, voy a salir. No, pero ellos no, ahí feliz caminaban en el fuego. Hasta el momento que el rey dijo, salid de ahí. Porque el rey los metió y ellos esperaban la orden para volver a salir. Es muy interesante. Y entonces fíjense lo que pasó. Antes de seguir adelante con el relato, quiero contarles que Babilonia es la que inventó la hoguera, donde quemar la gente viva. ¡Qué terrible crimen! Inhumano, abominable ante los ojos de Dios. Era un instrumento inquisitorial realmente para perseguir y matar a los herejes, a los que creían diferente, a los que no querían
postrarse ante las imágenes y los ídolos, que no querían aceptar la falsa profecía, la falsa adoración, se los amenazaba y castigaba con el fuego. ¿No es esto el peor castigo que puede haber? ¿No es esto lo que más de temor puede llenar un ser humano? ¡Ay no! El fuego. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Mucho peor así. Entonces era una forma babilónica de llevar a la gente, obligarlos a aceptar el error. Terrible. Fíjense en Jeremías 29, 22. Nos habla cómo los babilónicos mataban a gente en hogueras, en el fuego. Jeremías 29, 22. Hay un ejemplo aquí. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate el Señor como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Fíjense, el rey de Babilonia había asado a fuego a varias personas y seguramente eran más. Los historiadores saben y los arqueólogos que inclusive más de 1000 años antes que Nabucodonosor aplicó aquí el fuego, la hoguera, ya estaba en vigencia esta cosa de tortura en Babilonia y también en las otras tribus o naciones que viven alrededor. Tremendo. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo nos exige Dios a nosotros la adoración? Vamos a ver Salmo 100, versículo 1. ¿Cómo es Dios? Vamos a ver este gran contraste. Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante Él, ante su presencia con regocijo. Canten, alaben al Señor. ¿Recuerdan Apocalipsis? Que dice, el que quiere ven, el que desea ven. Jesús dice, si tienes sed, ven. Nada de imposición, nada de obligación, nada de amenazas. Libertad. Dios no exige, no fuerza nuestra conciencia, no nos amenaza con muerte para seguirle a Él. Dios es un Dios de amor, de libertad, de justicia, de misericordia. Y de esta manera vamos al versículo 24. Ahora sí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! ¡Qué tremenda situación! Apareció un cuarto, el hijo de los dioses. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesucristo. ¿Quién apareció ahí con ellos, con sus hijos fieles en el fuego? El Señor mismo. Ahí estaba con ellos en el fuego. Yo pienso que los 3 nunca más querían salir de ahí. Estando en la presencia del Señor ahí, no les importaba el fuego. ¡Ay, la presencia del Señor! Pero luego el Señor se fue otra vez y los 3 tuvieron que salir otra vez del horno. Y ¿saben qué? Eso es muy bonito, ¿no? El cuarto viene para salvar a sus 3 hijos fieles de la muerte. Los muchachos habían dicho: Dios nos puede salvar, y si no, pues no importa, nos moriremos. Pero no vamos a adorar la imagen, no vamos a comprometer la verdad, no nos vamos a inclinar frente al error, la falsa adoración, la falsa profecía, ante la idolatría, las imágenes. No vamos a hacer eso, preferimos morir. Entonces, ¿no es también hoy en día con nosotros que en nuestras pruebas, aflicciones, dificultades, persecuciones, nosotros también deseamos que el cuarto esté con nosotros? Aquel que nos da liberación, fuerza en la peor situación, en la peor tribulación. No importa si estamos en el fuego, pero si el cuarto está con nosotros, Jesucristo. Entonces, basta, ¿no es así? No importan las pruebas, las aflicciones. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Las miles de personas que estaban reunidos frente a la imagen, ¿siguieron concentrándose en la imagen? ¿O qué estaban ellos viendo todo el mundo? El horno, el fuego, los 3 muchachos y al Señor ahí con ellos. La imagen ya quedó olvidada, ya no importaba. Ahora otra vez la verdad estaba tomando control. El milagro que Dios hacía aquí.
Fíjense lo que dice en Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios, protección divina que necesitamos el ser humano, sobre todo en el tiempo del fin. Y fue vindicado finalmente la verdad. Los jóvenes y Nabucodonosor no podía dudar de lo que estaba viendo. Nabucodonosor nuevamente pudo reconocer al Dios verdadero, tal como ya lo había hecho una vez. Volvió a reconocerlo. Y hay una cosa muy interesante aquí. En aquella época de Babilonia, eso es importante, cada nación tenía sus dioses, sus divinidades paganas. Y cuando una nación hizo guerra contra otra y la conquistó, entonces ellos dijeron, nuestros dioses son más fuertes que sus dioses. Y los dioses de ellos no pudieron salvarlos. Y cuando Nabucodonosor y Babilonia había conquistado Israel, y los hebreos con seguridad dijeron y se burlaron durante muchos años seguramente del Dios de los hebreos. ¡Ja! No pudo salvarlo a los hebreos su Dios. Y entonces ahora Nabucodonosor se da cuenta de una cosa. Él se da cuenta la razón por la cual en esa oportunidad pudimos nosotros conquistar a los judíos, a los hebreos, a Israel, no es porque su Dios era inferior o débil o no poderoso. Y no es porque los dioses babilónicos eran más poderosos o más fuertes, sino porque los israelitas habían estado en pecado, en desobediencia, en rebeliones, por eso no había bendición. Esa era la única razón. Y ahora estaba viendo que el Dios de los hebreos es muchísimo más poderoso que los dioses de los paganos. Ni siquiera existen. Son imaginaciones de los hombres y detrás del cual está el diablo nomás con sus manipulaciones. Entonces él reconoció que no era su éxito sobre los judíos en su victoria, sino que por los pecados los judíos, Dios les había entregado a Israel en la mano de los babilónicos, como indica en varios versículos de la Biblia. Entonces, ¿cuál era la reacción cuando finalmente salieron del horno de fuego? Versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Oh, ya lo había reconocido totalmente, siervos del Dios Altísimo. Salid de ahí. Y los llamó fuera, salid, venid. Ahí ya tenían permiso para salir y ya no estaba el cuarto. Jesús seguramente nuevamente se desapareció y los tres ahí sí salieron del horno de fuego. Un milagro impresionante habían experimentado en sus vidas. Y entonces dijo, los tres salieron del fuego. Y el versículo 27, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Nada, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Oh, fíjense cómo Nabucodonosor reconoce nuevamente al Dios verdadero. Bendito sea el Dios de ellos. En el versículo 29 al final dice Nabucodonosor, no hay Dios que pueda librar como este. Y en el versículo 26 decía, siervos del Dios Altísimo. Ahora Nabucodonosor lo único que ya puede hacer es alabar al Dios verdadero, reconocer que solo Él es el Dios verdadero y que él, Nabucodonosor, había fallado terriblemente al levantar la imagen dorada con la falsa profecía. Seguramente Nabucodonosor se humilló nuevamente ante el Dios verdadero diciendo, ¿cómo es posible que yo pude hacer esto? Los únicos tres que se quedaron fieles frente a la falsa profecía. Yo los quería matar, ¿cómo es posible? Seguramente el Espíritu Santo tocó fuertemente a Nabucodonosor. Versículo 28 sigue diciendo,
Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahora ocurre algo que Nabucodonosor siempre comete este tipo de cosas porque es muy impulsivo y piensa actuar racionalmente, pero todavía no conoce lo suficiente de la verdad y dice, versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar con este. Otra vez aquí, Nabucodonosor nuevamente se vuelca al otro lado y dijo, otra ley religiosa, el que dice algo contra su Dios, a la muerte. Pero por lo menos vemos aquí su sinceridad de reconocer al Dios verdadero y de prohibir que nadie hable mal del Dios verdadero. Porque seguramente la gente hablaba durante mucho tiempo mal del Dios de los israelitas por la razón que hemos visto hace unos instantes. Pero Dios nunca fuerza la conciencia. Dios nunca fuerza la conciencia. La libertad tuya de escoger el camino bueno o el camino malo. Eres libre, pero vas a cosechar lo que siembras. Hay dos caminos, un camino de vida, de bendición, otro camino de muerte, de maldición. Y según el camino que caminamos, pues eso es lo que nos pasará al final. Pero Dios no nos obliga, pero sí nos recomienda a través de su palabra, sus profecías. Él intenta con toda fuerza de que nosotros vayamos por el buen camino, que le aceptemos, que lo reconozcamos. Ahora, Dios puede librar. Versículo 16 y 17, donde los 3 muchachos dijeron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y versículo 18, y si no, pues moriremos. Aquí tenemos que entender, ellos no querían morir. Claro que no querían morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Ellos recordaban, pero que Dios lo puede hacer. Ellos recordaron, Dios libró a Israel de Egipto, hizo derramar 10 plagas, sacó al pueblo, abrió el mar, destruyó el ejército de los egipcios. Ellos recordaron muchas cosas del pasado. Recordaron lo que está escrito en Isaías 37, cómo Dios libró a Jerusalén de los asirios. Recordaron cómo Dios sí puede librar. Pero ellos estaban muy conscientes que Dios también puede permitir que el ser humano muera, el ser humano fiel muera. Por ejemplo, como ocurrió unos pocos años antes con el profeta Urías. El profeta Urías predicaba los crímenes del rey Joaquín. Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió que sea ejecutado. Jeremías 26 nos revela esta historia. Así que Dios no siempre obligatoriamente interviene y salva milagrosamente. Jeremías 26, del 20 al 23, nos habla aquí del profeta Urías que predicaba los crímenes del rey Joacim. Pero entonces él lamentablemente fue muerto, versículo 23. Los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joaquim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Así que Daniel y sus amigos sabían, él puede librarnos, pero no tiene que hacerlo. Si no lo hace, pues moriremos de mártires, pero no vamos a adorar la estatua. Lo mismo ocurrió con Jesús en el Getsemaní, Mateo capítulo 26. Busquen conmigo, Mateo 26, versículo 39. En la oración de Jesús, donde él decía, yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? La respuesta fue el Calvario. Jesús murió. Jesús no quería morir tampoco, pero se entregó la decisión en las manos de su Padre. Y sabía él y sabía su Padre que Cristo tenía que morir para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación, para que haya un sustituto para nuestro pecado, para nuestra desobediencia y rebelión. Y por eso permitió que muera.
Así que Dios a veces permite esto como un testimonio. Y quiero terminar contándoles una pequeña historia para que ustedes sepan que estos milagros no solamente ocurrieron hace 2600 años atrás en Babilonia, sino que hasta el día de hoy Dios puede hacer estos milagros impresionantes y rescatar a sus hijos. Quiero contarles la pequeña historia del soldado Desmond II. Alguien de ustedes quizás escuchó de él. Era un cristiano convertido, adventista, que desde su niñez él había sido educado en los mandamientos de Dios, guardaba fielmente sus mandamientos, su día de reposo también, su santo sábado. Entonces él era un enfermero y él dijo, era la Segunda Guerra Mundial, él dijo, yo iré también, pero no con armas. Yo iré a ayudar, a salvar a los heridos. No voy a matar a nadie, voy a salvar a los heridos. Y fue. Y entonces él fue a la guerra, Segunda Guerra Mundial, llegó a Okinawa, una de las islas en el Pacífico de Japón, y ahí se desarrolló una terrible guerra. Y el 5 de mayo de 1945 ocurrió lo siguiente. Antes quiero decirles que él desde el primer día que entró en el batallón, él se dedicó a orar de rodillas en su cama. ¿Y qué hacían sus compañeros los soldados? Le lanzaron sus botas, se ridiculizaban de él. Pero él siguió cada día orando, haciendo su culto y dedicándose a Dios. Y el 5 de mayo de 1945, 200 hombres quedaban de su batallón y él era el único camillero, enfermero de la unidad. Y tuvieron que tomar una colina de 20 metros y los japoneses también querían tomar la misma y los japoneses llegaron antes y eran cientos de ellos y los comenzaron a disparar sus 200 hombres y en pocos minutos 100 habían muerto y los demás casi todos estaban heridos en el piso. Y él se dedicó a sacar los heridos. Uno por uno, tardó horas sacando un herido tras otro. Sacó 75 heridos. Recibió del gobierno de Estados Unidos la más grande decoración que un soldado que no usa la arma puede recibir en la historia de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Sacó 75 hombres durante varias horas y cientos de japoneses disparándole. Y ni uno le podía dar. Con ametralladoras, con granadas, con rifles, con morteros. Y él caminaba como protegido por los ángeles en medio de las balas durante horas, sacando 75 personas. Y no le pasó nada, ni un rasguño. Y entonces, hay un libro de eso escrito, yo les recomiendo leer. Y entonces, unos pocos días después, no había gran cosa y él fue herido por una granada y sufrió durante muchos años. Él puede contar, Dios puede librar si Él quiere. Y si no, no importa, yo le serviré igual. Y que eso sea también nuestro pensar, todos ustedes. Amén.